Primera flor del nenúfar, la trascendencia, los duelos, el mundo espiritual de la mano de mis gatitos. Jamás imaginé que el impulso para iniciar mi podcast iba a venir de la mano de mi gatita Roma y su trascendencia. Este es uno de los regalos que ella me deja, animarme a compartir mi sentir sin juzgarme, siendo valiente, hablando de lo que pocos nombran, dándole valor a la experiencia compartida. Hoy abro la primera flor de esta laguna llena de nenúfares que iré descubriendo paso a paso a medida que estén disponibles. Esta primera flor que da inicio a un camino personal no podía ser otra que la trascendencia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniela Cornejo, me dicen Mimi y soy creadora de espacios sensibles a través del lenguaje de los símbolos, de la astrología, del tarot y de la expresión creativa. Ya les contaré más de mí. Mas hoy quiero compartirles los tesoros preciados que me dejó este transitar tan profundo con todos mis gatitos y especialmente con Roma. Como aquí el cosmos importa, primero quiero dar el contexto astrológico de los sucesos, pues esta es la verdadera forma de aprender el lenguaje de los astros, viéndolos, viviéndolos en carne propia, registrando qué nos pasa y cómo nos atraviesan. Así que dicho esto, vamos a comenzar por el contexto cósmico. Bueno, en principio tenemos que entender que estamos en un portal de cambios, en un contexto de cambios profundos. Esto es cada vez más evidente, lo viene siendo ya hace varios años. eh, Se va evidenciando cada vez más para nuestra vida personal, para nuestra vida colectiva. Y en este momento del año 2024 en el que estoy grabando este episodio, venimos de atravesar los primeros eclipses del año que fueron en el eje Aries-Libra, tocándonos mucho el tema vincular, como un espacio de resignificación importante también, cómo nos vinculamos con el otro que es distinto a mí, con el otro que es diferente a mí. Y también con el otro que es parecido, ¿no? O sea, los dos polos están presentes en cómo nos vinculamos, con quiénes, desde dónde. Y nos hizo revisar muchísimo las heridas interiores, porque generalmente proyectamos muchísimo de nuestros dolores. Y es un poco de lo que también voy a hablar hoy, porque me lo trajo muy claramente el proceso de desencarnación de Romita. Cómo proyectamos en el otro y en los otros emociones propias, sentimientos, dolores, heridas y cuánto ejercicio personal implica poder ver al otro más allá de todas esas condiciones que le vamos poniendo desde nuestra mirada. Todo esto fue mucho el eje Aries Libra eclipsándonos, haciendo ver que necesitábamos soltar y que necesitábamos también hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de nuestra identidad, que darle valor, que necesita ser transformado, en fin, muy movilizante porque cada vez que se toca el eje de lo vincular, estamos todas y todos ahí corriendo un poco porque bueno, las manifestaciones son múltiples. A mí particularmente este tránsito me cayó en la casa 6 y en la casa 12, pero quiero hacer hincapié en la casa 6, que a veces es una casa que, bueno, no sé si es que cuesta comprender, yo creo que a veces hay un poco de miedo porque los enunciados de la casa 6 tienen que ver con el trabajo, el servicio, la salud, los hábitos. Y también algo que a mí me gusta nombrar como a veces la naturaleza en general o nuestro contacto con eso, pero claramente acá se va a enunciar como la casa de los animalitos, ¿no? Y esto a mí me hace profundamente sentido porque fue muy literal que me estuviera pasando por ahí todo este proceso de acompañamiento.
de Romita y de también otros gatitos que ya voy a ir nombrando. Pero se los tiro como una data para que retengan y el por qué también estoy compartiendo todo esto y por qué fue tan fuerte haberlo vivido en este momento. Ahora, luego el sol entró en Tauro. Cada vez que el sol entra en Tauro, cada vez que el sol entra o atraviesa cualquier signo de tierra, lo vamos a sentir mucho porque, bueno, nos está tocando la materia, nos está tocando lo físico, ¿no? Nos está poniendo la conciencia ahí. Y específicamente con Tauro, la conciencia es la materia por la materia, ¿no? Acá es como la materia bien concreta, lo visible, lo que percibimos con todos nuestros sentidos físicos, lo que es tangible, lo que vemos. em, Desde ya el dinero también, ¿no? Las posesiones materiales, el valor por sobre todo. Con lo cual, bueno, atravesar Tauro nos va a hacer sentir mucho qué está pasando con estas temáticas en el presente, que además son temáticas que están constantemente, desde ya, eh, presentes en nuestro cotidiano, en nuestra vida personal, vida social, ¿no? Cultural. Ahora, cada vez que el sol entra en Tauro, necesitamos, el cosmos nos manda también a dialogar con su opuesto complementario, que es Escorpio. Y esta es la luna llena que particularmente a mí me trajo tener que vivir con muchísima conciencia este pasaje, esta transición entre planos, este pasaje de la vida y la muerte, con la conciencia, con el sol en Tauro, haciéndome muy consciente del registro físico, material y el proceso de la materia en sí, iluminando a la luna enfrente, esta luna llena escorpiana, que fue muy movilizante. Realmente esa semana estuvimos todos o muchos, no sé, no voy a hablar, no voy a generalizar, perdón, a veces uno generaliza, pero al menos en mi entorno y en lo que he podido observar, fue muy movilizante. Las emociones estaban muy a flor de piel porque la luna llena en Escorpio es un momento para mirar, para iluminar la sombra, para mirar aquello que no estábamos queriendo ver. Y sí, cuesta, y sí, cuesta. Yo no les voy a decir que no. Pero cuesta por una cuestión de que no, de que nos seguimos resistiendo a hacer este ejercicio de mirar la sombra. Porque una vez que lo hacemos es profundamente liberador. La luna llena en Escorpio es profundamente liberadora, purga, limpia, transforma, nos hacen caer fichones muy importantes sobre la vida, sobre la experiencia que estamos teniendo, sobre el presente, ¿no? Entonces, bueno, esta luna nos va a mostrar los miedos, nos va a mostrar el dolor, porque el tema con Escorpio, con este eje Tauro-Escorpio que es tan visceral, es que Escorpio va a ser ese espejo de agua que nos muestran los miedos a la experiencia humana, los miedos a estar vivos, los miedos a las cosas que, que vamos a entender que amenazan a la materia o a la experiencia material o a la vida, y en eso entra por colación la muerte, sentir dolor. em, y bueno, ni hablar el tema que tenemos con la pérdida, ¿no? Hay una noción de pérdida que aparece con Tauro, Tauro-Escorpio, porque justamente desde lo taurino, en esta experiencia presente, vamos a decir, no porque la energía sea así, sino nosotros humanos tratando de entender y de vivir en este mundo, hacemos una vivencia y una interpretación de la energía taurina que no integra, que se resiste a integrar lo escorpiano. Más también decir, y en esto yo me incluyo absolutamente, y por eso también la experiencia que les quiero compartir hoy, cuando estamos muy en el eje contrario, en el escorpio, lo que nos pasa es que nos cuesta integrar la materia. Estamos muy en lo sutil, muy en lo invisible, muy en lo que no se ve, muy en el sentir,
que no es algo de nuevo que esté mal, no hay nada que esté mal, bien. Acá les animo a sacarse esos prejuicios moralistas, sino que hay que entender dónde nos paramos. Y si estamos muy en un polo, el otro va a recrudecer. Entonces, Escorpio también, la vivencia escorpiana, vamos a decir no Escorpio, la vivencia escorpiana humana puede traer aparejada el rechazo a la materia, el conflicto con lo material, ¿no? Porque, bueno, estamos siempre en contacto con aquello que viene después, cuando en realidad es un mismo eje. Y allí donde hay vida hay muerte, y allí donde hay muerte hay vida, y son inseparables. Eh, es más, hace poco, en un posteo que hice en Instagram, que les animo a seguirme en Instagram, @madrealquimia, compartiendo un poco este sentir también con esta experiencia, decía que la muerte es más taurina que escorpiana, que es que la experiencia escorpiana viene, es lo que viene después de la muerte, después de haber atravesado el portal. Claro que hay un punto liminal, vamos a decir, un punto intermedio donde las dos son lo mismo y se juntan y poder verlas a la par muy, es muy expansivo. Es muy revelador cuando te das cuenta que esas dos energías son lo mismo, pero eso lo podemos ver en esos momentos cruciales donde conviven. Y para eso hay que tener mucha valentía y hay que tener mucha presencia y hay que tener esto, sí, muchas ganas y mucho poder para hacerlo. Con lo cual, dando ese contexto de la luna llena en Escorpio y todo lo que trajo, em, Romita trasciende en esta semana de luna llena. Em, Vino también la conjunción Júpiter-Urano, una conjunción muy importante que mucha gente estaba hablando, una conjunción a la que se le pone un peso enorme de traer abundancia, buena suerte, eh, esto, ¿no? Como la idea de tocado por la varita mágica y de repente todo va a ser maravilloso. Sin embargo, a ver, esa lectura es un poco, vamos a decir, medio liviana. Júpiter expande, pero Urano con el que está dialogando es disruptivo, es liberador también, es rápido, es potenciador, son como dos titanes que se potencian. Y Urano hace rato ya viene haciendo síntesis del cambio que necesitamos hacer en relación a la materia. Urano nos vino a mostrar que necesitamos tener otro vínculo con lo material, con el planeta, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con la comida, eh, con la experiencia material física en general, ¿no? Esa experiencia se está transformando, nos guste o no, y en el medio vamos a vivir muchas, entre comillas, pérdidas, porque en realidad lo que está haciendo la materia es transformándose. Yo creo que lo que Urano vino a dejarnos muy claramente es, a ver, me parece que lo que no están integrando acá es el opuesto complementario. eh, Porque no hay Tauro sin Escorpio y como lo escorpiano está tan oculto, está tan negado, es tan mala palabra por momentos en la vida, que hace que, claro, la experiencia material se recrudece, se pone, pierde sentido, vamos a decir. Y Júpiter junto a Urano, Urano ya habiéndonos dado varios sacudones a Tauro, ¿no? Como, bueno, a ver, esto se está moviendo, que la conciencia acompaña el ritmo que se está moviendo la Tierra. Júpiter viene a dar ese halo de conciencia elevada para mí al proceso, ¿no? Y ese recuerdo de conexión con la fe, ese recuerdo de conexión con lo expansivo, que no se puede conectar con lo expansivo si no tenemos cierta noción no sé si es noción del más allá, pero de que algo puede venir, ¿no? O sea, no puedo pensar en que algo va a venir si no lo pienso. No sé si se entiende. Si yo creo que no hay nada después, si yo creo que esto
se termina acá. Bueno, va a estar complicado que los jupiterianos se expandan en ese sentido de abundancia y gratitud y esplendor que tenemos, porque la expansión taurina que viene a proponer Júpiter y Urano es desde una visión renovada, resignificada con la materia y de la materia e integrando el opuesto que es Escorpio. Si no, no se va a dar o se va a dar a los tumbos. Em, bueno, podríamos hablar más de todo esto, pero esto es una simple introducción para entender en el contexto cósmico en el que me estuvieron sucediendo estas cosas que quiero compartirles respecto a la trascendencia. Así que, dicho esto, vamos a continuar. Voy a hablar de duelos. Este es un tema sensible, así que te pido que escuches bien a tu corazón, pregúntale si está listo para recibir este compartir, si es este el momento o tal vez no lo es, no tiene por qué serlo necesariamente. Esta flor que abro hoy acá estará disponible cuando quieras y lo necesites. Te invito a registrar si es el momento correcto. Y si es así, te invito a que continúes escuchando esta historia de mucho amor y presencia. En el 2019, la primera trascendencia que viví con mis animalitos compañeros gatunos fue con Gala. Esa, esa trascendencia fue dura porque vino aparejada de muchísima culpa, de muchísima exigencia. Me quedó un dolor enorme por cómo se dieron las cosas, por no poder aceptar tan fácilmente, por sentir que podría haber hecho más. Bueno, un montón de cuestiones que hoy no voy a profundizar necesariamente, pero la nombro a Gala porque con ella se abrió un portal. Ella se fue un 23 de octubre, en pleno Halloween. Y bueno, o temporada de Escorpio. Y con ella se abrió algo, se abrió una conciencia, se abrió un dolor que no era solo mío, sino compartido por todo mi transgeneracional y por un colectivo mayor, que es el dolor que queda cuando uno atraviesa un duelo, cuando uno se enfrenta con esa parte de la vida que es la trascendencia de quienes queremos. A Gala le debo un montón y quiero contarles esto brevemente, porque si no, el podcast va a durar muchísimo, pero yo me quedé muy sorprendida con cómo a ella, que era una gatita que siempre tenía el pelo súper suave y brillante y hermoso, en sus últimos días su pelito había cambiado mucho, había perdido el brillo, estaba opaco, estaba crespo. Y me acuerdo de haberme quedado con una sensación como de mucha tristeza en relación a eso. Y tuve sueños, porque quiero contarles, ya les tengo que contar un poco de mí. Em, a ver, soy un sol en Escorpio y soy un sol en la 12 casi entrando a la 1, pero un sol en la 12 en fin. Tengo muchos planetas en casa 12 y mi ascendente también es Escorpio, tengo la luna en la casa 8, con lo cual los sueños son ese espacio donde evidentemente puedo soltar el control y aparecen un montón de mensajes, revelaciones, recuerdos, contactos y demás. Y esto obviamente sucedió con todos mis gatitos. eh, y Roma, perdón, Gala, Gala, me regaló la posibilidad de volverla a acariciar. Y yo me acuerdo que en el sueño lloraba. No lloraba, estaba mal porque quería sostenerla y lo que sostenía era como una especie de cuerpo desinflado de pelo con sus colores, pero que no tenía ni hasta huesos, era muy raro lo que yo quería sostener y ella me decía, esa no soy yo, deja de querer sostener eso que era como además que se me caía.
y me decía, esa no soy yo. Y se acercó en otro contexto, no como en otro contexto, y me dejó acariciarla dentro del sueño. Y me regaló esa sensación de suavidad que yo siempre disfrutaba cada vez que le daba un mimo y que la acariciaba y me permitió entender que ese cuerpo que ella había dejado no era ella, y que tenía que dejar de aferrarme un poco a eso. También me mostró dónde andaba dando vueltas, también me mostró que estaba muy, muy bien, estaba feliz y me visitó un par de veces acá en casa a través del mundo onírico. Así que fue muy sanador porque ya me ayudó a reparar mucho el corazón, porque lo que me mostró es la falta de amor que había en mí, por la exigencia que yo tenía, por cómo me estaba torturando con determinadas cuestiones que no había superado. Gala abrió un portal enorme porque además me venía acompañando en otro proceso que en algún momento sí, si es necesario, si lo siento posible abrir esa flor. Por el momento no es una flor que vaya a abrir ahora, pero además me acompañó en un inicio muy importante en mi vida, a nivel personal. Así que bueno, así comienza un poco el registro más fuerte. En realidad tengo más historias, pero no me voy a ir más atrás, aunque voy a honrar la memoria de Osito, que sí, ese fue mi primer gatito que yo conscientemente elegí para que me acompañara y que al año trascendió. Y que tiene todo que ver con Roma, ahora sí, con Romita, eh, también oso. Así que lo nombro porque, nada, lo voy a honrar a todos mis gatitos en este podcast. Bien, a ver, en el 2021, no, en el 2022, fallece Mini Brutus. Mini era un gato muy especial, el líder de la manada, el gato con el que Romita hizo una unión como de pareja, lo seguía a todas partes, eran muy unidos, ella era muy unida a él. Los regalos que me dejó Mini fueron enormes, creo que tendría que hacer otro espacio para contar, pero voy a tratar de resumirlo porque no puedo hablar de Roma sin Mini. Mini Brutus, durante su último año de vida, me avisó, me mostró, digamos, que iba a trascender. No me olvido más un día que entré acá a la habitación. Lo miré a los ojos, él estaba mirándome de frente con la luz del sol detrás y nos miramos y lo vi viejito. Lo vi eso, viejito, de repente. Y fue tan choqueante verlo así que dije, ok, ya estás viejito. Ya no sé cómo explicarles, pero como que él me firme ahí, como además en una postura muy de mucha autoridad que él tenía, porque era un gatito muy especial, era de alto rango, como yo le digo. Es de alto rango, su almita es de alto rango. em, y ahí me avisó por primera vez que ya empezábamos un camino de retorno. Duró un año entero donde yo hablé mucho con él, yo hablo con mis animales. Aprendí con los gatos que no te van a responder todas las preguntas, puede que yo peque de intensa, no lo voy a negar. Tengo la luna en Géminis, soy muy preguntona, pero cuando llegó el momento, él me respondió las preguntas. Y por sobre todo, un día que estaba muy acongojada por tener que aceptar esto que yo percibía que iba a suceder, abrazándolo, llorando, le dije, por favor, no te vayas, no quiero que te mueras. Y él, medio que con su cuerpito me apartó y me dijo, me miró a los ojos, le juro, todo lo que les estoy contando, les juro que es así, me pueden creer, no, no importa, pero me miró a los ojos y me dijo, telepáticamente, obviamente, me dijo, yo soy quien decide cuándo se va.
como que él era soberano en su muerte, no es algo que yo le podía pedir que haga o no. Y fue tan impactante escucharlo, creo que fue de las primeras veces que me empezó a hablar así, porque si no, no me daba mucha bola. Y yo le dije, tenés razón, te pido disculpas por esto, no aceptar, ¿no? Lo que iba a hacer. Y desde ahí empezamos un camino de mucha conciencia, pero de mucha tranquilidad en ese proceso del año. Para mí, que no fue lo mismo para mi compañero, porque bueno, todos vivimos los duelos de distinta manera. Pero quiero irme a la última parte de Mini. Él, en sus últimos días de ya estar cerca del fin de vida, él me mostró, y lo pude ver con mi tercer ojo, o sea, en imágenes en mi cabeza, para los que no entiendan lo que es ver con el tercer ojo, me fue mostrando los distintos cambios de color en el aura o en su campo electromagnético eh, que iba atravesando a medida que él iba haciendo este proceso de desencarnación. Y lo pude ver muy claramente. Y una de las cosas que yo me acuerdo que cuando Gala trasciende, yo me acuerdo que decía, me encantaría poder ver, ¿por qué no puedo ver? Quiero ver, porque si veo me quedo más tranquila, quiero ver cómo sale del cuerpo, quiero ver lo que le está pasando. Era como, bueno, esto responde a que, entre paréntesis, siempre he tenido ciertos grados de evidencia y bueno, en ese momento no lo podía conectar porque estaba como muy en el dolor. Y Mini me regaló el poder ver todo ese proceso, me fue mostrando los distintos colores, me fue mostrando cómo su energía ya prácticamente no estaba en el cuerpo y fue muy fuerte, fue muy hermoso ver eso y le agradecí enormemente. Cuando Mini se fue, en la casa se llenó de luz. Veníamos de unos años un poco, vamos a decir, bajones a nivel emocional acá en casa. Y bueno, era como algo que nos estaba costando mover. Em, y Mini con su trascendencia limpió muchísimo, muchísimo el campo energético nuestro, el de la casa, y se llenó absolutamente de luz, todo brillaba, todo tenía un brillo más grande. Ahora, yendo a Romita, Romita trascendió hace muy poquitos días, yo estoy haciendo este podcast con un poco el corazón en la mano, pero impulsada, como les decía al principio, con su fuerza y con la necesidad de compartir algo que me parece muy importante, que es hablar de estas cosas y hablar de los aprendizajes que nos dejan nuestros animalitos sobre el mundo espiritual, más por sobre todo sobre nosotros mismos. Ellos van a trascender antes que nosotros, en el mejor de los casos, digo, porque podría no ser así, pero en lo que respecta a nuestra biología, ellos viven menos que nosotros, entonces es muy probable que tengamos que acompañar su trascendencia. Entonces, Roma vino a traer, a complementar muy fuertemente lo que Mini me mostró en su momento, como si fueran pareja, literal, se complementaron en sus experiencias, nos complementaron a nosotros. Y así como con Mini pude vivir y pude entender y pude comprender los procesos de la transformación más sutil de nuestros cuerpos sutiles, despegándose y haciendo todo un proceso que es muy sabio de separación del alma con el cuerpo físico, pero desde un lado sutil, Roma me trajo la vivencia y la conciencia de ahora entender todo eso que Mini me había mostrado en un plano más material. Me llevó a vivirlo encarnadamente y entender con la visión más taurina. Si tuviera que hablarles de este eje Tauro-Escorpio, perdón, que les decía hace un rato, la experiencia con Mini fue mucho más escorpiana en ese sentido de ver los mundos invisibles,
Y la experiencia con Romy fue mega super taurina de tener que ver, comprender y aceptar e integrar todos los pasos que existen en la muerte, desde lo físico, desde lo más físico. Y obviamente los mensajes fueron similares y en un momento se juntó todo, como les decía, también en un momento que ahí es donde aparece la magia, cuando ves, en esos momentos donde ves que todo sucede y que todo es uno. Eh, Esto implicó tener que, a ver, hacer un músculo, una fuerza interior de presencia absoluta, de contacto con la realidad, muy fuerte. Y también de contacto con la soberanía personal. Y ahora les voy a explicar por qué. A Romita le salió un tumor que sale en post-inoculación. Es muy conocido desde el 95 que se sabe que esto sucede en los animalitos. No voy a entrar en esa polémica, simplemente lo comparto y lo nombro porque me parece súper necesario también que se sepa esto. Eh, pero bueno, más allá de que a ella le sale este tumor por eso que tenía en el cuerpo, la trascendencia de Miña Roma le afectó muchísimo y su parte del duelo fue que esto aparezca, que esto se manifieste. Se manifestó a los 6 meses de que Mini trascendiera y empezamos un camino con Roma de mucho despertar cuanto a, ah, en cuanto a cómo nos relacionamos con la materia, también en cuanto a cómo nos relacionamos con la salud, con el cuerpo físico, con los mensajes que nos traen. Vivimos una cirugía con ella, la acompañamos en la cirugía. También tenía problemas en sus riñones, como la mayoría, lamentablemente, de los gatos y de los perros, debido a su alimentación con ultraprocesados. Eso es una consecuencia de eso. Entonces era un combo, que teníamos que aprender que estaba ahí en su cuerpo y que teníamos que acompañar. Este tumor volvió a salir porque es muy agresivo, es bastante difícil de controlarlo. Con lo cual sabíamos que íbamos a tener que enfrentarnos otra vez a ver qué hacíamos con estas manifestaciones. En el mientras tanto decidimos disfrutar a Roma. Ella, si bien se portó como una reina en todo lo que vivió de llevarla al veterinario 800 veces, de que la pinchan, tuvimos que también hacerle hidroterapia, sueroterapia, pincharla, o sea, se bancó todas, todas. Y más con la personalidad que tenía, que era una gata independiente, libre, que no la podías manejar, ella hacía lo suyo, tenía un carácter muy fuerte y aún así bueno, como aprendizaje también de su vida fue dejarse ayudar y confiar en nosotros, que la estábamos acompañando en todo esto que estaba viviendo su cuerpo. Pero tuvimos que tomar la soberanía de aceptar que nosotros no queríamos acompañarla otra vez, con tanta intervención, hacer una segunda cirugía en nuestro caso. Y hablo que es nuestro caso, cada uno, por favor. Cada historia es particular, cada gatito es especial, personal. O sea, esta es mi historia y simplemente la comparto para que tengan un contexto en donde todo esto sucede. Nosotros sabíamos que Roma había sufrido mucho todo eso y no deseábamos volver a hacerla atravesar por todo ese estrés, sabiendo que no había un pronóstico realmente deseable, en una segunda cirugía. Así que bueno, nos peleamos un poco con los veterinarios, les debo decir. Aprendimos muchísimo. Yo me leí 800 papers sobre el tema para estar enterada y fue de mucho poder decir, yo deseo acompañar a mi gata de esta manera, sé que es lo mejor. Y decidir esto implicaba acompañarla con tratamientos integrativos, paliativos, de poca intervención, hasta que llegara el momento en que, bueno, su cuerpo ya no pudiera seguir de este lado del velo. Así que, habiendo atravesado todo eso, les voy a ir hacia las últimas semanas porque lo que quiero transmitirles es que suceden tantas cosas maravillosas que si estamos ahí disponibles y con la fuerza para poder verlas, transitar este proceso de muerte
no va a dejar de doler, pero sí tiene otro sentir, tiene otra experiencia. No hay drama, no hay drama, gente. No sé cómo explicarles el alivio de decirles que no hay drama. Hay amor, hay dolor, sí, hay tristeza, sí, yo estoy triste. Ayer fue un día difícil, pero hay paz. Hay paz porque sé que todo lo que hicimos para acompañarla era lo que ella necesitaba y lo que nosotros necesitábamos también. Y acompañarla implicó no atravesar por un proceso de eutanasia. Hasta hoy quiero ser concreta. Decidimos que su proceso sea lo más natural posible y orgánico dentro de sus posibilidades sin que sufriera dolor. Estuvimos acompañados por un médico que voy a nombrar porque le agradezco enormemente, un médico integrativo, Gonzalo Rama, que va a tener mi gratitud eterna por todo lo que nos enseñó, por la paciencia que nos tuvo y por el corazón y por la humanidad que tuvo, cosa que no encontré en otros veterinarios con las miradas tradicionales. Y bueno, empezó en un momento a ya llegar también la hora. Debo decirles que con Romita me costó un poco más el desapego porque fue todo más encarnado, también su proceso fue mucho más físico. Ella tenía una herida en su cuerpito que había que limpiarla, eso tenía olor, nada, fue muy escorpiano también en ese sentido el proceso en cuanto a ver lo que está dentro, que salió para afuera, y con lo cual fue muy físico, de muchísima presencia, acompañarla en su proceso sabiendo que, bueno, que no estaba sintiendo dolor y que cuando llegó el dolor la pudimos acompañar, teníamos las herramientas para acompañarla, hasta que tuvimos que aceptar que había un limbo en el que nosotros creíamos que tal vez podía remontar, no sanarse porque eso no era una realidad, me refiero a que se desaparezca lo que tuviera, pero sí que su proceso fuera más lento y en una de esas disfrutarla un poco más de años. A lo que debo decir que eso era una fantasía de la mente porque mi corazón sabía y el corazón de ella sabía porque lo habíamos estado hablando además, que estas eran los últimos tiempos juntas. em, y el corazón ya lo sabía, el corazón ya lo sabe. La mente se resiste porque obviamente deseamos que estén más, pero bueno, había un punto en que ya sabíamos lo que iba a venir. En este proceso yo hablé con ella y le pregunté qué necesitaba de mí y que no tuviera miedo. Ella me dijo que necesitaba que estuviera con ella, que estuviera presente, que no la dejara sola. No lo dijo con esas palabras, no me puedo acordar exactamente qué palabras dijo, porque no dijo que no la deje sola. Me dijo que estuviera con ella, ¿no? Como que la acompañara. Eso me quedó súper grabado, así que eso hice. Y disfrutamos mucho todo nuestro último tiempo juntas. Cuando ya empezó a llegar el momento, como les decía, hay un limbo en el que, bueno, la mente está tratando de entender, empezamos a entrar en un espacio de no tiempo. Si hay algo que es súper fuerte y notable cuando estamos en portales tanto de nacimiento como de muerte, el tiempo lineal desaparece, no existe. Por eso es una como contradicción del humano, una soberbia les diría, querer controlar los tiempos. A no ser obviamente que haya urgencias y emergencias y situaciones que ameriten, que obviamente eso responde justamente al tiempo no lineal también para mí, pero bueno, eh, tanto a la vida como a la muerte no se la pueden apurar, tienen sus propios ritmos que hay que ir respetando. Un día que me levanté y la casa estaba llena de neblina. Solo yo la podía ver, le pregunté a mi compañero, che, ¿vos ves esto? Me refregué los ojos, digo, tengo lagañas. Tengo nublados los ojos, me refregué, no seguía viendo la neblina y la vi por bastante tiempo. Estuvo en realidad presente en los últimos días. Por momentos era más fuerte, por momentos era mucho más bajita. Pero eso ya nos está contando que estamos entrando en una situación de entreplanos, donde ya el aquí y el allá, ¿no? Como que se abre algo, se habilita algo donde el aquí y el allá están más juntitos. Por eso hay que tener mucha conciencia en estos procesos de portales porque se mueven energías. Eh, ni bueno ni malo, de nuevo, pero hay que entender que eso está así.
porque el alma está a punto de trascender, entonces hay como un ambiente, por decirles, enrarecido, que en mi caso yo lo vi como si fuera una neblina, como si fueran las neblinas de Avalon en algún punto. No tiene nada que ver, pero para mí no tengo una referencia negativa con la neblina, a eso voy. Es simplemente que estamos como entre planos. Eso fue una de las cosas que pasó. Y la otra es que fue ver de este lado del velo. Yo quería conectar con ella, ver su parte sutil, su transformación sutil, y no lograba hacerlo. No podía, no me venían las visiones, no lo podía ver con el tercer ojo. Así que con ella trabajé mucho con los cristales, tenía una necesidad enorme de trabajar con la rosa. La rosa, entre paréntesis, la rosa me acompaña desde que soy muy niña, desde que tengo uso de razón. Tengo una, ya abriré esa flor, si quieren, hablando de la rosa. Pero sentí una profunda necesidad de acompañarla con la rosa. Tenía una geometría, una pentaflor, una geometría sagrada de la rosa que se la pasaba por sus chakras, por su herida. Fue un trabajo muy de conciencia física, de ayudar y de ir liberando y de ir acompañando ese proceso con cristales y con la rosa y con una amatista enorme, una drusa que me regaló mi mamá, que no sé por qué también sentía esa drusa. Era un maestro sabio también, era muy sabia esa drusa y me acompañó en muchos procesos. Yo no tengo bastantes cristales, pero no es que tengo enorme cantidad de cristales y tenía un par grandes que son como, no muchos, pero que son como los reyes de mi casa. Y sentí también la necesidad de que le acompañara la matista, especialmente en el último mes y siempre dormía con ella, estaba al lado de ella, se apoyaba en la matista, a veces se refregaba en la matista, en fin. Ella también interactuaba con los cristales de alguna manera y creo que fueron un gran soporte para todo el proceso también. Bueno, em, llegamos a las últimas horas y como les decía, ver el proceso de que el alma va desprendiéndose del cuerpo lo pude vivir con Roma, pero desde el lado más físico. Y ese fue un aprendizaje enorme que me gustaría transmitirles. No les voy a contar cada una de las etapas porque es un poco fuerte. Hay información, si quieren, me lo piden y yo se los paso. Hay información en YouTube que me llegó guiada por mis guías, por ella, por todos, porque el día anterior a que empezara el proceso más intenso, pude encontrar el video, una nota de una chica que contaba esta experiencia también con su gatito y de cómo decidió también no ir por la eutanasia, ir y acompañarlo desde otro lugar con su proceso y de cómo había encontrado el video de una chica medium que explicaba todas las etapas. Y fue muy hermoso encontrar ese video, porque además en ese video esta chica explicaba cosas que yo ya había visto con Nini en el plano sutil, esto de los colores, que a mí me parece hermoso esto de los colores. Quienes aún no me conozcan, ténganme paciencia, si no van a Madre Alquimia y van a ver un poco de qué se trata lo que hago. Pero parte importante de mí es pintar, eh, crear con los colores, con lo cual es muy clarificador poder comprender el proceso a través de los colores. Y esto que contaba esta mujer, de repente era todo lo que Miri me había mostrado en el plano sutil. Entonces tuve que recordarlo, tuve que ordenarlo, tuve nueva información para acompañarla a Roma desde el plano material, con los colores que podía, con yalinas de colores, con mantos de colores, en cada una de las etapas que iba atravesando su cuerpo físico mientras iba despegando del cuerpo. Perdón, su alma se iba despegando del cuerpo físico. Lo que yo quiero traerles como experiencia es que poder vivir cada una de estas etapas, que además vale lo que estoy diciendo para cualquier experiencia humana de trascendencia, es que darnos ese tiempo de acompañar, de estar, sí, requiere muchísima fuerza, porque es el otro el que se está muriendo y es el otro el que está por pasar de plano y es el otro el que tenemos que acompañar en eje. Es una maestría absoluta emocional
de soberanía emocional, de presencia, de presente. Eh, es una enseñanza enorme la que trae acompañar la muerte, pero por sobre todo es una gran aperturadora de conciencia en cuanto a todo lo que es los miedos que nosotros proyectamos. Creo que esto sí lo traen los animalitos, que es darnos cuenta los miedos que proyectamos sobre este momento de la vida que tenemos. Porque ellos, y esto también lo explicaba la medium, y realmente es algo que pude ver y sentir, no le temen a la muerte. También me lo explicaba el veterinario con el que nos acompañó. Ellos no tienen miedo a la muerte, saben morir. Todos sabemos morir. Y eso es muy loco. Hemos escuchado, o yo he escuchado mucho la frase de que sabemos nacer y sabemos parir, pero poco escuchamos que sabemos morir. El problema con la muerte es que no la miramos de frente, es que le tememos, la negamos, es mala palabra y nos estamos perdiendo de uno de los momentos más importantes del ser, más trascendentales, más potentes de la vida, de toda la vida, de quien se queda y también de quien se va y sigue transitando los otros planos. Si hay algo que me gustaría transmitirles es que ellos saben y que lo que nos hacen trabajar son nuestros miedos y nuestras culpas y que poder acompañar conscientemente estos procesos nos ayudan a darnos cuenta que el poder que tienen y que tenemos para atravesar el portal, que los miedos que proyectamos son nuestros, ellos nos habilitan una vulnerabilidad tal que permite que, así como la luna llena en Escorpio, nos permite liberar la sombra, estos portales también nos ayudan a volver a recordar, no recordar, perdón, no es recordar, nos ayudan a liberar procesos que estaban estancados, especialmente procesos de duelos, procesos de miedo a la vida. A mí todo esto me enseñó a decirle sí a la vida y a que mi miedo es más a vivir que a morir, pero que también a su vez el tener miedo a vivir implicaba miedo a la muerte. Entonces, son tan provechosos estos momentos porque realmente suceden cosas. Aparecen charlas, aparecen recuerdos necesarios para liberar, aparece el llanto que también estamos liberando. Hubo una parte súper, súper fuerte de acompañar, que era tener que escuchar sus gemidos en la última parte y acompañar con el gemido también para que ella siguiera ese proceso de desprendimiento. Y no saben lo poderoso de ese momento también. Y pensaba esto, ¿no? La otra vez que lloraba decía, vos me estás ayudando a llorar, le decía a Roma, para liberar, porque en definitiva lo que estamos haciendo es liberar esa emoción, liberar ese apego, que no es un apego malo, que simplemente se está transformando. Eh, Hay mucha magia en este proceso y hay mucho poder personal, hay mucha capacidad de transformar. Yo lo que les quería traer un poco era esto de la idea que tenemos de pérdida. En uno de los posteos que hice alguien me decía, yo perdí a mi gatita. Es lo primero que decimos, está reautomatizado, no lo pensamos y nos vinculamos con la muerte como un proceso de pérdida. Y esto lo quiero traer porque me parece súper interesante. Yo no perdí a nadie. Yo no perdí a Roma, no perdí a Mini, no perdí a Gala. Ellos no se perdieron en ningún lado. Simplemente pasaron de plano y se fueron al plano espiritual de donde venimos todos y hacia donde también todos vamos a ir. Tampoco su cuerpo físico se perdió, su cuerpo físico se transformó y volvió a la tierra. Esta sensación de pérdida no es real. A ver, perdón, la sensación de pérdida sí la vamos a sentir. No, no estoy queriendo acá invalidar lo que se siente. Pero en términos energéticos, lo que hay es transformación y la vida continúa. Eh, Allí donde estamos muriendo de un lado, estamos naciendo del otro. Y esto que vivimos acá con tanta conciencia también es lo que vivimos del otro lado cuando venimos a este plano a nacer, que es bastante intenso encarnar.
con lo cual del otro lado nos están ayudando mucho también a la hora de encarnar y por eso también es tan importante concientizar cuando estamos por traer almas al mundo y bueno, y en ese proceso del nacer. Pero eso es para otro tema. Lo que quiero decirles es que la vida continúa, el amor se expande porque un pedacito de nosotros se va con esa persona, se va con nuestro gatito, pero también un pedacito de nuestro gatito queda en nosotros y en el medio de la eternidad, escribía el otro día, en el medio está todo esto que nos une, que nos integra y que se expande y, y que nos mantiene presentes una en la otra. Es, el vínculo se transforma, es otra cosa, pero es más fuerte, es diferente. Romita trajo paz, calma, sabiduría, integración, mucha serenidad, algo que yo no tenía hace mucho tiempo de esta manera, yo no sé mucho que no vivía esta serenidad. Eh, uf, cuánto estoy pensando, pero necesito acotarme un poco. Quería hablar sobre el tema de la pérdida. Sentimos que hay pérdida porque estamos desconectados del mundo sutil y del mundo espiritual. Probablemente hay muchos, s- los que creen, tal vez simplemente dicen creer, pero no se plantean mucho realmente su creencia. Hay muchos que no creen que haya nada más allá y la verdad es que solo con observar los procesos te das cuenta que hay una inteligencia divina y que hay algo mucho mayor a nosotros que está operando en cada proceso. Em, pero esta sensación de pérdida, de que de repente ya no están, ¿no? Y que entonces todo termina, es porque no aceptamos que existe el mundo espiritual o que no aceptamos que hay una transición de planos. Y esto es lo que les decía de no aceptar a Escorpio, ¿no? De no aceptar que la experiencia escorpiana es un hecho, que la experiencia escorpiana es una experiencia espiritual, pero totalmente encarnada. No es la experiencia espiritual que trae tal vez lo pisciano, que es muy metafísico, que ya estamos hablando de otro vuelo. La experiencia escorpiana es sumamente encarnada, es lo espiritual en la carne. Eh, al cual podemos entender siendo conscientes de esto, tanto de la muerte como también del poder que tiene nuestra sexualidad creativa, que eso es para otra cosa, pero son los mismos, digamos, son los mismos ejes energéticos que hablan de la alquimia que sucede en los procesos de transformación de la materia, en la parte sutil, en la parte que no vemos, pero que está, ¿no? Y se siente y a medida que vayamos abriéndonos a sentirla más, vamos a poder verla también más en la materia, como me pasó a mí. Escorpio tiene un acceso al misterio más encarnado. Y esto quiero traerles también porque todo esto sucedió en la luna llena en Escorpio con el sol en Tauro. Plutón cuadrando al sol también ahí en Acuario, como diciéndonos, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a entender que hay un plano sutil, metafísico, energético y mental muy potente que continúa más allá de la materia? La compañera Roma me abrió el corazón, me abrió el cuerpo, me hizo entender y respetar los procesos físicos y materiales, me hizo entender cómo se une lo energético, el mundo espiritual con el mundo físico y material. Eh, Me ayudó a entender y a confiar en el proceso, mucha confianza en el proceso. Para transformar y alquimizar hay que tener confianza, hay que tener fe en la vida y en la muerte, porque la muerte también tiene fe en la vida. Si no, este ciclo no se podría dar. Me ayudó a aceptar a la vida con todas sus caras. Me ayudó a reconocer un poder que sé que lo tenía, que lo tengo y del que reniego mucho, que es esa capacidad de sostén para acompañar la transición de planos. Eh,
Roma en los últimos 2 días me contó de dónde venía. Me contó que ella pertenecía a la conciencia de las abejas, eh, como si esa hubiera sido su primera esencia. De hecho, 2 días o un día antes de que ella desencarnara, entró una abeja a casa. No suele entrar nunca una abeja a casa, entró y fue otra de las señales para entender que la venían a buscar. Un mes antes, hablando de abejas, un mes antes soñé que ella, que a ella la estaban curando, le estaban curando la herida que tenía, pero esa herida de repente estaba, esa herida y todo el costado izquierdo, que era donde ella tenía sus temitas, estaba toda llena de miel pegajosa, así como si alguien le hubiera untado miel y llena de abejas pegadas. Y me acuerdo que cuando yo lo vi en el sueño me asusté y dije, ay, la van a picar, la van a lastimar. Y las abejas estaban ahí como adentro de la miel, pero no la estaban picando y ella estaba bien. Y, y ahí me acuerdo que una voz me dijo que me calmara, que tratara de no ver de forma dramática. A veces las visiones que tengo como que me asustan y me decía que me calme, que me diera cuenta que ella estaba siendo curada por la miel. Todo eso fue un poco difícil porque en su momento mi mente interpretaba que Romita tenía esta posibilidad de estarse sanando en cuerpo físico, pero en realidad ella lo que estaba haciendo era el proceso de sanación en los cuerpos más sutiles y implicaba que ya estuviera preparada para empezar a hacer el desapego. Así que cuando entró la abeja fue una segunda confirmación y después ella en un momento me contó que por eso le encantaba comer y comerse las plantas o ir a oler las plantas, las flores, perdón. Me era muy difícil traer flores a casa, tenía que tenerlas lejos porque no quería que le dieran alergia, una vez le agarró alergia. O bueno, porque saben que algunas plantas, como los lirios, son altamente tóxicas para los gatos. Igualmente no traíamos esas flores, siempre traía flores que supiera que no les iban a hacer mal, pero aún así igualmente ya se las quería comer porque se metía dentro de la flor. Le encantaba comerse plantas. Siempre estaba atraída por eso como muy magnetizada. Entonces fue como en una situación como de hasta de guiño y de sonrisa, comprender que era su esencia de abeja que estaba manifestándose ahí y que esta conciencia de esta red de abejas también la estaban sosteniendo en el pasaje al otro lado. Eso fue muy hermoso. Vi otras cosas más en distintas etapas del proceso. Vi como en un momento la acompañaba un delfín, eh, que también fue una visión un poco intensa porque se le metía en la boca, o sea, Roma se, como que se la metía en la boca a Roma. Yo sé que todo esto puede sonar muy fuerte para algunos, pero no me importa. O sea, quienes tenemos estas revelaciones a través del ver con el mundo sutil, bueno, se presentan así de estas formas. No es nada raro lo que estoy contando en realidad. Pero bueno, fue un proceso donde ella también estaba muy involucrada con el agua, con el mar y con la rosa. Y como detalle final, simplemente contarles que sin querer, porque no fue intencional, el cuerpo de Romita se fue con la pentaflor, que con esa geometría sagrada que la estuvo acompañando y se fue con la amatista que la acompañó todo este mes. Yo pensé que lo habíamos sacado de su cuerpito antes de entregarlo, pero no, se fue, se fue con ella, va, se fue con su cuerpo, envuelta en un paño violeta y celeste. Y, y hoy estoy acá llena de regalos y con el propósito claro de compartir esto, de hablar de estos temas, de entender que ellos siguen, que nos siguen acompañando, que tienen un poder enorme para continuar porque están muy conectados con el origen, que somos nosotros, que es nuestra oportunidad para liberarnos de nuestras culpas, de nuestros dolores. Ellos nos regalan ese momento que es tan importante para ellos, nos lo regalan para nosotros. Y eso hay que honrarlo, ser conscientes. Les juro que queda una paz enorme.
ellos continúan en nuestro corazón, continúan haciendo su camino, su alma continúa evolucionando en los otros planos, están con nosotros siempre y bueno, si alguno tendrá que volver o no en una experiencia física material ya se sabrá, pero hablemos de ellos porque honrar su muerte es honrar su vida. Quiero despedirme con algunas reflexiones que también compartí en mi Instagram, @madrealquimia. Transformar el control en acompañar, transformar el dolor en presencia y amor. Tocar el dolor puede ser blando, suave y dulce. No tiene por qué ser necesariamente dramático si tenemos la altura para poder acompañarnos en ese sentir. Quiero pensar que me expando con vos. El pedacito de mí que se va en vos se expande y el pedacito de vos que se queda en mí se expande. Entonces ocupamos más lugar en el universo. No hay pérdida, hay expansión. Por eso duele, porque nos estamos estirando hacia el infinito. Acepto la vida con todas sus caras. Gracias, Romita. Gracias, Mini. Gracias, Gala. Gracias, Osito. Gracias a todos mis animalitos que pasaron por mi vida y me dejaron grandes tesoros. Me ayudaron a conectar con el mundo espiritual, a confiar en todo lo que veía y percibía, en confiar en mí, en tener la fuerza para empezar a compartir sin tanto miedo estas cosas y para hablar de aquello que incomoda, para que la muerte deje de ser mala palabra, para que nos acompañemos en semejante momento tan importante de la vida y para empezar a realmente abrazar y reconocer que del otro lado del velo existe un plano espiritual que es eterno, en donde todos vamos a encontrarnos en algún momento porque de allí venimos. Gracias por escuchar hasta acá. Te invito a que sigas este podcast, a que lo compartas con quien necesites. Ojalá te haya aportado algo. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia porque necesito hablar de estos regalos que me dejaron mis gatitos en mi conexión con el mundo espiritual y con la experiencia humana encarnada también en esta temporada taurina. Vengo a traerles esto como inicio. Gracias nuevamente. Nos vemos pronto.